Escucha impactantes testimonios y una palabra profunda sobre cómo la gracia del Señor nos alcanza en medio de la enfermedad y el dolor, o cómo se muestra en las misiones, comunidad o familias. En el programa El Dios de Toda Gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche. Que el Señor les bendiga de manera poderosa y especial. Bienvenidos a otro programa del Dios de Toda Gracia. En este día estamos acompañados de un amigo, un compañero ministro, alguien que conocemos hace bastantes años y que a través de su vida, de su testimonio y de su ministerio ha impactado nuestras vidas y todas las vidas de aquel que el Señor ha puesto delante de él. Quisiera primeramente, antes de pasar a presentar a este invitado muy especial, que mi esposa les salude en este hermoso día. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en otro programa más del Dios de Toda Gracia. Estamos más que agradecidos que usted fielmente se conecte con nosotros. Y hoy tenemos un programa titulado Sostenidos por su Gracia. Y el invitado que tenemos hoy es el evangelista Michael Santiago de Jesús, que nació el 2 de mayo del 1991 con una condición en su hueso llamada Genus valgus, que han impedido que hasta cierto punto tenga una vida normal. Con problemas para caminar y estar de pie, se ha enfrentado a la burla, el rechazo y la marginalización. Durante ya casi 35 años de vida han desafiado todos los pronósticos, convirtiéndose en esposo, padre, ministro y escritor. Es autor de más de 10 libros, entre ellos En los zapatos del evangelista, Toma tu lecho y anda, La ley de lo primero y Como un silbo apacible. Sus libros han edificado a cientos y miles de hermanos en la fe en diferentes partes del mundo. Su ministerio ha sido marcado por una vida que desafía la fe y la comodidad de la iglesia hoy. Y para nosotros es un gran honor poder presentarle a Michael Santiago. Michael, gracias por la oportunidad de llegar al programa El Dios de Toda Gracia. Amén. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Sumamente honrado de poder compartir con ustedes, poder compartir con su audiencia. Y oramos a Dios que esta conversación pueda ser de mucha edificación a las vidas. Amén. Tenemos fe que así será. De verdad que agradecemos. Michael ha compartido con nosotros en muchas ocasiones a través del ministerio pastoral que nosotros hemos tenido a través de los años, además de evangelista, pastor, escritor, pero también esposo, padre y amigo. Dentro de los procesos que nosotros vivimos en nuestra vida, Michael, siempre nos gusta que nuestra audiencia pueda escuchar cómo la gracia del Señor nos ha sostenido hasta el día presente. En muchas ocasiones hay personas que nos escuchan y quizás piensan que hablamos desde la teoría, desde el conocimiento de la teología, pero no conocen que mucha de esta palabra es la que a nosotros también nos ha sostenido a través de nuestro camino. Que nosotros cuando hablamos del Dios que suple es porque hemos conocido a ese Dios también en nuestra vida. Así es. Que cuando nosotros predicamos de una palabra que dice que Él es nuestro refugio, también nosotros hemos experimentado ese lugar de refugio en nuestro Dios. Y que si estamos en pie hoy, es precisamente por esa gracia que nos ha alcanzado. Quisiéramos comenzar con preguntarte cómo fue tu niñez, tu desarrollo. Hemos hablado en un sinnúmero de ocasiones en este programa de personas que su proceso, su desarrollo, su crianza fue una fuerte, una dura, en la cual el Señor fue formándolos, precisamente en el ministro que son hoy, y en la cual a través de ese desarrollo no solo fue impactada su vida, sino también la de su familia por la gracia del Señor. Háblanos, Michael, ¿cómo fue tu niñez, tu desarrollo? Pues mira, pastores, yo nací en un hogar cristiano, vengo de una familia que por generaciones se ha dedicado al Señor. Mi abuelo fue pastor en el Concilio Pentecostal MI, cerca de 55 años. Su papá había sido pastor por más de 30 años y su abuela había pastoreado por más de 15 años. Entonces, aunque había nacido en un hogar cristiano, yo personalmente no le servía al Señor. O sea, conocía al Dios de mis abuelos, conocía al Dios de mis tíos, pero no había conocido a ese Dios que se hace real en mi vida. Y aunque había nacido dentro de ese hogar cristiano, pero obviamente yo personalmente nazco con ciertas complicaciones de salud, como la pastora bien dijo, nazco con una condición que se llama Genus valgus, que literalmente y en esencia lo que hace es que los huesos de la rodilla se giren y se tuerzan
hacia adentro, provocando que tenga un lado de la cadera más alto que otro, provocando escoliosis, y a causa de esto, ¿verdad? Pues escuché a los médicos durante la mayor parte de mi vida decirme que no iba a caminar, que me quedaría postrado en cama, que me quedaría postrado en silla. Y durante la mayor parte de mi vida fui marcado por esa sentencia, una sentencia de dolor, de sufrimiento y de enfermedad. Y mi vida fue bastante marcada por esta situación porque el detalle está en que hay personas que pueden sufrir de situaciones de salud y sus situaciones de salud son internas o no son visibles. Lo mío se nota a leguas, lo mío se nota a distancias. O sea, a causa de esto, yo recuerdo el primer día de clases cuando yo estoy en la escuela y en grado de kinder en Nueva York. Yo acabo de llegar nuevo a la escuela. Y nos acabamos de mudar a Nueva York buscando mejores ayudas. Así que antes de entrar al sistema escolar, estamos buscando las ayudas de médicos y me colocan lo que en esencia eran unos braces, unos ganchos en las piernas para ayudar a detener hasta cierto punto esa deformidad o quizás atrasar un poquitito ese proceso. Y cuando yo llego a la escuela y yo llego a mi primer día de clase con esos aparatos que me agarraban el pantalón y la pierna completa, yo fui la burla de la escuela porque me gritaron Robocop el momento en que yo entré a la escuela. Y ese fue el día en que yo me di cuenta de que yo sufría de una condición, porque hasta ese punto yo era hasta de cierta manera ciego a mi condición, porque mi familia nunca me trató diferente a causa de mi condición. Siempre fui normal entre ellos. De hecho, ahora que estoy operado una de mis piernas, uno de mis hermanos, de hecho el menor, viajó a casa en estas semanas pasadas y me decía: se me hace extraño verte operado, se me hace extraño verte con la pierna derecha porque me acostumbré a siempre verte de la manera en la que estaba y para mí siempre era normal verte de esa manera. Y siempre me trataron de la misma manera todos, siempre me trataron con que podía hacerlo, me forzaban a hacerlo y yo personalmente me desafiaba incluso a hacer esas cosas que quizás otra gente me decía: no lo puedes hacer, no lo hagas por esto, por lo otro. Entonces, esas situaciones me marcaron bastante a tal punto en que desde mis 11 años comencé a luchar con pensamientos de suicidio. Desde mis 11 años comencé a luchar porque comencé a sufrir de una baja autoestima impresionante. Todas las madrugadas me tiraba en esa cama, me ahogaba en la almohada cuestionándole a Dios por qué esto, por qué aquello, y el vivir con mis dolores, con mis situaciones y con una constante burla a tal punto de que ni a la escuela quería ir ya, porque yo sabía que el momento en que yo cruzara el portón de la escuela, inmediatamente comenzarían las burlas, los comentarios, las miradas, los sobrenombres. Así que todo eso pues me llevó de picada a considerar el suicidio como mi única salida. Pero bendita gracia, que a mis 14 años de edad el Señor se mostró a mi vida. Me invitaron a una campaña de jóvenes. Yo no le servía al Señor, aunque fui criado en el Evangelio. En ese punto de mi vida ya nadie en casa iba a la iglesia. Y fui invitado a una campaña de jóvenes porque el predicador me quería conocer, fue lo que me dijeron. El predicador dice que quiere conocerte. Y yo fui. Y yo estoy sentado en la segunda fila de asientos, al lado derecho en el templo, al frente. Y recuerdo que había una agrupación de Ponce cantando. Recuerdo su nombre, se llamaban Los Levitas. Y yo no sé si usted recuerda, que me imagino que sí, de tiempo en tiempo sale un cántico nuevo cristiano que lo quemamos en todos los cultos, en todos los campamentos, en todas las campañas. Hacemos campamentos de jóvenes con el nombre del cántico. Y para ese entonces estaba pegado Fosforito. Y había un cántico de Fosforito que decía: pelea, pelea. Y este grupo estaba cantando: pelea, pelea, pelea. Y eso era una pelea en todos los cultos. Hacían pantomima y dramatizado. Una pelea. Y yo estoy sentado en esa fila de asientos. Solo vemos dos personas. Yo estoy sentado en el asiento, en el punto izquierdo extremo, y había un hermano al final, el punto derecho extremo. Y en medio del cántico, yo estoy escuchando los cánticos. Y de momento, yo siento que mi pierna derecha comienza a temblar.
Nuevamente soy criado en el Evangelio. Yo estoy acostumbrado a ver sanidades, liberaciones, manifestaciones, pero nunca lo había experimentado en carne propia. Y siento que mi pierna está temblando y cuando me miro, mi expresión fue esta: uy, ¿qué es esto? Y veo que me está temblando la pierna, yo miro para el lado, nadie me está, todo el mundo está envuelto en su alabanza. Y de momento mi pierna izquierda comienza a temblar también. Todo mi cuerpo comenzó a temblar y comencé a danzar. Yo tenía 14 años, comencé a danzar y estuve como 5 minutos danzando. Estoy tocado por el Espíritu Santo y cuando yo termino y yo vuelvo en mí mismo, recuerdo que mi mamá está parada a mi lado izquierdo llorando porque mami está viendo que uno de sus hijos está siendo tocado por el poder de Dios. Mami está llorando y mami me cuenta que mi frente llegaba casi al borde del borde del asiento del frente y casi llegaba al borde de atrás y quedaba centímetros y regresaba y volvía. Y cuando yo termino sin tener explicación propia, ¿a qué es esto? Yo le digo a mami, yo necesito ir a buscar a Dios con mis abuelos. Mi abuelo pastoreaba la última iglesia que pastoreé con el concilio en las Parcelas María en Añasco. Yo me tengo que ir con papá, le digo a mami. Me tengo que ir con papá porque yo necesito conocer más acerca de qué es esto. Y me fui con mis abuelos y en ese espacio de que todavía tengo 14, a punto de cumplir 15 años de edad, año 2006, en las Parcelas Marías de Añasco, le entregué mi vida al Señor. Y desde entonces, 20 años han pasado y lo único que puedo decir es que el Señor me ha sido bueno. Amén. Qué maravilloso el Señor. En medio, te tocó enfrentar algo para lo cual no estabas preparado, que era ir a la sociedad y presentarte con la condición que tenías de salud, con una autoestima que estaba lacerada completamente, con unos temores que eran natural, porque siempre viene ese pensamiento del qué dirán, y siendo muy joven, que no estabas todavía con la madurez necesaria para poder manejar quizás lo que estas personas iban a expresar o cómo te iban a tratar. Quizás tenías unas heridas que habían sido causadas a través de las luchas que ya habías enfrentado a tan corta edad. Pero qué lindo como el Espíritu Santo de Dios dijo, yo voy a tratar contigo. Y tuvo un momento en el que fueron tú y él, nadie más, en aquel banco, en aquella esquina, en aquel lugar. Quizás no fue el momento en que tu abuelo hubiera querido, en una visita a la iglesia que él pastoreaba, quizás no fue el momento, el tiempo que ellos quizás hubieran querido, porque quizás querían que desde niño estuvieras allí en la iglesia, pero Dios en su tiempo, bro, así es. Él sabía que tú le necesitabas, así es, porque tenía un plan contigo, que a pesar de las condiciones que pudieran haber en tu cuerpo, Él lo iba a cumplir y te iba a preparar. Y llega ese momento en que el Señor entonces entra a tu corazón, lo haces tu Salvador. ¿Cómo fueron esos primeros años? Porque yo te voy a decir algo, el que te conoce, el que ha tenido la oportunidad de compartir contigo en algún momento, sabe que te apasiona la lectura, la palabra del Señor, te apasiona predicar la palabra de Dios. Tienes 14 años, estás en una edad, ¿verdad?, un poquito difícil también. ¿Cómo ocurrió ese enamoramiento, perdóname el término, que te llevó a tú envolverte en lo que era la palabra de Dios? Pues mira, mi abuelo se convirtió en nuestro mentor y nos enseñó a pasar tiempo con Dios. Nos enseñó el principio de la oración, del ayuno y de la lectura bíblica. Y nos desafiaba y nos formamos un grupo de algunos 7 u 8 jóvenes que casi todas las madrugadas nos encerrábamos en ese templo durante esos primeros meses que le estoy sirviendo al Señor. Durante esos primeros meses que estuve viviendo en Añasco con mi abuelo, nos encerrábamos en el templo y allí fue donde tuvimos nuestra experiencia más tremenda. Entre las experiencias que marcaron mi vida fue aquellas en las que apenas llevaba 1 o 2 meses sirviéndole al Señor y todavía le estaba cuestionando a Dios acerca de mis dificultades, acerca de mis dolencias. Y aquella madrugada fue en el mes de mayo del 2006 que estoy arrodillado en una de las esquinas del altar. Habíamos como 9 jóvenes y a esa noche no había pastor, no había profeta, no había evangelista, no había maestro, no había apóstol, no había nada. Estaba solamente un grupo de jóvenes deseando conocer a Dios en oración. Y mientras oraba, le comencé a reclamar a Dios y yo le decía, yo he escuchado a mi abuelo hablar de ti y mi abuelo dice que tú sanas. Y si tú sanas, ¿por qué tú me permites a mí estar enfermo? Mi abuelo dice que tú amas
Y si tú verdaderamente me hubieras amado, mi papá no me hubiera abandonado cuando yo tenía 9 años. Y estoy en aquella esquina reclamándole a Dios, ¿por qué esto, por qué aquello y por qué lo otro? Y en medio de esa oración, en medio de mi llanto y en medio de mis reclamos, de momento yo escucho aquella voz que me habló. Y yo veo aquella mano que me comienza a señalar y me hacía así. Y me dice, Michael, cuando el médico te dijo que no ibas a caminar, allí estuve yo. Michael, cuando tu papá te dejó, allí estuve yo. Y me quedé allí, me dice el Señor, allí estuve yo. ¿Para qué? Porque voy a utilizar tu dolor, tus dolencias, tus enfermedades y lo que has vivido para ir en rescate de otro. Voy a utilizar esto como la plataforma para alcanzar a las personas. Y de ahí para acá, vuelvo y repito, han sido 20 años. Y han sido 20 años en los que he visto esa palabra en cumplimiento. En estos días tuve la oportunidad de presentarme en otro canal televisivo. Y mientras hablaba en la entrevista, hubieron personas que luego me escribieron y me decían, hubo una persona que me escribió y me dijo, llevo años luchando con tu misma condición de salud y nunca había visto de que de manera pública se hablara acerca de esta condición. Nunca había visto a alguien que públicamente pudiese presentarse con esta situación y que le encontrara con fe, con esperanza, y entiendo que se ha convertido precisamente en una plataforma para alcanzar no solamente a quienes se encuentran sanos, también encontrar a los que se encuentran enfermos, con dolencias, con situaciones y poderles bendecir. Y desde mi juventud se nos enseñó a pasar tiempo con Dios, a cultivar la oración, a pasar tiempo en ayuno, pero también a dedicarle tiempo a la palabra. Vamos a estudiar, vamos a leer, y nos metían la palabra, si me permite la expresión, por boca y nariz. Y nos metían, ¿por qué? Porque si vivíamos en la casa de mis abuelos, que eran los pastores, mis abuelos eran los primeros que llegaban al templo, y si éramos los primeros que llegaban con el pastor, éramos los primeros a la oración, éramos los primeros a la lectura bíblica, y se nos enseñó, porque mi abuelo nos decía, ustedes tienen un llamado, el Señor les ha entregado algo. El día en que Dios los envía al ministerio, el día en que el Señor los llame a trabajar para Él, varias cosas. Número 1, mi abuelo nos decía, el primer consejo, no sean de los predicadores por los cuales hay que cantar 5 coros para darle oportunidad a que lleguen. Mi abuelo decía, sean los primeros que lleguen en la primera oración, sean parte de esa oración inicial. Y váyanse en la oración culminante. Cuando vayan a predicar, asegúrense tener bastante palabra en su corazón, porque de la abundancia del corazón, la boca siempre va a hablar. Y si tienes abundante palabra que leíste, que estudiaste, que escudriñaste, esa palabra va a estar presente siempre. Así que nos enseñaron a la lectura bíblica, a la oración y a hacer devocional personal con el Señor, un devocional diario. Y lo hemos formado, ¿verdad?, como parte de nuestro día a día en el Señor, en nuestro estudio bíblico, nuestro escudriñar a las Escrituras y hacer una exégesis saludable a las palabras de Dios. Adiós. Sí. Michael, algo que tú no sabes quizás, o no sé si lo habrán mencionado en conversaciones que hemos tenido antes, pero yo tuve el privilegio de conocer a tu abuelo. ¿Oh, sí? Sí, sí, nosotros tenemos casa allá en Añaco, somos del área oeste. Y yo fui líder de AJEC allá en el área de Mayagüez. Wow. Y algunas veces compartimos con la iglesia de allí de Parcela. Qué bueno. Y en otra ocasión, porque compartimos una pasión, ¿verdad? Tu abuelo y yo compartimos una pasión por los caballos de paso fino. Sí. Yo todavía tengo. Y llegué a ir a visitarlo para ver un ejemplar que él tenía. Así que paréntesis, solo Qué para buena. que sepa. No soy contemporáneo con él ni nada por el estilo, pero de jovencito compartimos allá. Valga la aclaración. Sí. Michael, y dijiste que habías enfrentado burlas, rechazo, que es otra cosa que el bullying, ¿verdad? Lo que se conoce como el bullying. Que ahora tiene nombre. Que ahora tiene nombre, exactamente, baja autoestima, y todo eso afectó tu vida, ¿verdad? Muy fuertemente. Sí. Y realmente, pues, se dice, hay una expresión que dice que lo que otros piensan de ti no es lo mismo que lo que Dios piensa de ti. Pero te pregunto, lo que tú pensabas de ti, realmente no era lo mismo lo que Dios pensaba de ti, pero ¿cómo cambió esa visión de la manera de verte tú mismo? Sí. Porque influyó
todo lo que me imagino que tenías un estigma porque te cambian el nombre, te cambian, ¿verdad?, el apellido, y entonces no te reconocen como Michael Santiago, sino que te ponen otro tipo de nombre. ¿Cómo cambió esa visión para tú poder entender que la manera que Dios te estaba mirando, o ¿verdad?, lo que Dios tenía para ti era completamente diferente a lo que tú estabas viendo? Yo creo que lo que ayudó a cambiar mi mentalidad fue precisamente la enseñanza pastoral y la enseñanza de un maestro que me comenzó a llevar a las Escrituras y enseñarme cómo es que Dios me estaba viendo. Y si Dios me ve así, yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Sí, yo tengo y yo puedo hacer todo lo que Dios está diciendo de mí. Y fue ese momento en el que tuve que decidir, me quedo pensando de la manera en que pensé y sigo viviendo la vida que viví, o pienso de la manera en la que Dios piensa de mí y vivo la vida que Él tiene para mí. Y desde entonces se marcó ese antes y ese después en mi vida, porque me paraba frente al espejo. Hubo un tiempo en el que yo detestaba pararme frente a un espejo, porque el espejo me señalaba mis defectos. Pero llegó el momento en que me tuve que parar frente al espejo y comencé a hablarme y comencé a decirme lo que la Biblia dice acerca de mí, lo que Dios dice acerca de mí. Y este tipo de afirmaciones fue lo que me ayudó a entender: puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Soy todo lo que Dios dice que yo soy, y yo tengo todo lo que Dios dice que yo tengo. Y eso fue lo que marcó un antes y después en mi vida. Sobre todo, somos su obra maestra. Definitivamente. Y a pesar de nuestras imperfecciones, como Dios nos ve, y el propósito de Dios son, ¿sabes?, mucho, mucho mejor. Amén. Yo también luché por un tiempo con baja autoestima por la forma en que yo me veía, pero eso el Señor, ¿verdad?, lo sanó. Sí. Ahora me veo diferente porque yo sé que en Dios, mira, somos todos perfectos porque Él nos creó. Amén. Amén. Michael, comienza esta formación, llega desde familia, tu pastor, ¿verdad?, en ese momento, tu abuelo, y está siendo entonces preparado a través de la palabra de Dios, también desarrollando lo que es una vida íntima con el Señor, una relación personal con Él. ¿Cuándo fue que tú tuviste la oportunidad de predicar lo que es la palabra del Señor y que tú te diste cuenta que esto era algo que a ti te apasionaba, que el Señor te llamaba a poder hacer? ¿En qué etapa de tu vida? Porque hay momentos que el que nos oye predicando hoy en día piensa que uno nació así, ¿sabes? Que te dieron el micrófono y el primer día hablaste de esta manera. En muchas ocasiones hacemos inclusive cosas que no estábamos cómodos con hacer, que no nos veíamos haciendo. Pero sí, llega un momento en el que tú dices, yo nací para esto, el Señor me ha capacitado, me ha dado la oportunidad de yo poder hacer esto, y a través de Él yo lo puedo realizar. ¿En qué momento de tu vida llegó esa seguridad de que tú podías hacer lo que Dios decía que tú podías hacer? Pues desde pequeño siempre se me habló de una mujer que en su lecho de muerte llamó a mi mamá para que me llevara a mí y a uno de mis hermanos, porque tenía una palabra profética. A mis 3 años de edad, esa mujer me habló acerca de los planes que tenía Dios conmigo. Y desde pequeño se me recordaba eso. Le entregué mi vida al Señor, y en ese verano de ese 2006, yo pasaba de 9º grado a 10º. Así que yo vuelvo con el desafío de que yo estoy pasando el verano, pero yo vuelvo a la escuela. Y cuando regreso a la escuela, yo llego con la pasión de las experiencias poderosas que tuve en ese verano en Añasco. Y en la escuela formamos una confra. Tuve la bendición de que la bibliotecaria de la escuela superior era cristiana y nos dejó una esquina de la librería de la escuela para que pudiéramos nosotros reunirnos allá. Y allí nos reuníamos. Y cuando le comencé a hablar a los jóvenes de lo que Dios había hecho en mí y de mi experiencia en el verano, allí yo vi profesores, estudiantes de los peliones de la escuela que en la biblioteca llegaban y caían al suelo llorando, tocados por el poder de Dios. Y ahí me di cuenta de que para esto fue que yo nací, para esto fue que Dios me llamó. Y han sido ya 18 años que llevo predicando, porque fue desde mis 16 años que como tal comencé a salir. Se me dieron las primeras oportunidades y 18 años llevo en esto por gracia del Señor. Estamos por detenernos para lo que es esta pausa, pero quiero que me conteste con un sí o no y ahorita abundamos. ¿Tú crees que
la condición con la que naciste, el Dios del cielo la ha usado como plataforma para poder exponer su gracia y su poder a través de ti. Definitivamente, definitivamente. Y yo creo que si quizás la enfermedad no hubiera estado, quizás yo personalmente, a mí Michael Santiago, quizás no hubiese llegado a los lugares y a las personas que en estos 20 años hemos podido alcanzar. Amén. Pues vamos a pronto a pasar a esta pausa corta. Esperamos que nadie se mueva de ese lugar. Estamos siendo bendecidos a través del testimonio del compañero Michael Santiago, a través de su vida, su formación, su llamado, pero vamos a entrar entonces a lo que es su vida familiar, el regalo que Dios le ha dado de tener una familia preciosa y también el ministerio que ha puesto en sus manos, que se desenvuelve en diferentes áreas, Amén. No solamente en una, sino en diferentes áreas, para bendición de aquellos que el Señor le permite tener frente a Él. Nosotros estamos viendo cómo el Dios Todopoderoso no se limita por nuestras condiciones, sino que las usa para su gloria y para su honra. Vemos como el Dios que nosotros servimos es un Dios de propósito, que tiene propósito contigo, amigo, que nos estás escuchando en este día. Y quizás, igual que Michael, hay personas viéndonos hoy que no se ven en el plan divino, que no creen que ellos puedan ser lo que Dios dice que puede hacer con ellos. Pues acá hay un testimonio vivo de que sí, que si nos ponemos en sus manos, Él se ha de glorificar, porque precisamente su poder se perfecciona en nuestras debilidades, y es ahí donde más Él se glorifica. Amén. Así que vamos a esta corta pausa y regresamos en su programa, El Dios de Toda Gracia. La fe más profunda no se hereda por casualidad, sino que se cultiva con amor y paciencia a través del ejemplo que das a tus hijos cada día. Al instruir a las nuevas generaciones en el camino del Señor, estás asegurando un legado que transformará el futuro de tu linaje y de nuestra sociedad. Conéctate a nuestra señal para fortalecer los valores que mantienen a tu familia unida bajo la bendición del Altísimo. EVN, Canal 46.1, el canal de la familia. Ofreciendo mensajes de restauración, esperanza y fe para cada etapa de la vida, exaltando la gracia de Dios con testimonios que impactan. El Dios de Toda Gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche, todos los jueves a la 1 de la tarde por EVN. Dios les bendiga, bienvenidos de regreso a tu programa, El Dios de Toda Gracia. En este día tenemos un invitado muy especial. Él es pastor, evangelista, escritor, Michael Santiago. Y estamos disfrutando, escuchando el testimonio sobre su vida, donde a pesar de tener una condición de nacimiento, el Dios del cielo se ha glorificado de manera muy, muy especial. Hubo un proceso en el cual tuvo que vencer quizás pensamientos que lo llevaban a limitarse, porque pensaba que precisamente esta condición lo iba a limitar a él de poder lograr muchas cosas que Dios decía que él iba a poder lograr. Pero vemos cómo el Señor lo rescató, lo salvó en su juventud, los 14 años, y ahora comienza a moldearlo para hacerlo el instrumento que Él quiere usar para su gloria y su honra. Cerramos esta primera parte con una pregunta para Michael, que era si él entendía que la condición con la cual él nació, el Señor la había usado como una plataforma precisamente para poderlo exponer y a través de su vida poder ministrar a otros, y él contestó que sí. Así que, Michael, queremos entrar de lleno entonces a que nos abundes un poco más en cuanto a este tema. ¿Cuándo te diste cuenta que precisamente por lo que tú quizás entendías que iba a ser una limitación para tu vida, estaba siendo esa plataforma que Dios estaba usando para poderte abrir puertas en este ministerio? Hubo un fin de semana en el que estuve ministrando, no recuerdo el año ni la fecha, en una congregación. Acabé el último día, ese fin de semana fui testigo de milagros, de salvación, de liberaciones, pero mientras voy camino a la salida, una persona se me va acercando entre los saludos de los hermanos y luego que viene estrechando su mano, me agarra la mano y me saluda y me dice esa persona: a ti no te invitan a predicar porque tú tengas palabra. A ti te invitan a predicar porque les gusta verte como un espectáculo sobre la tarima. Y a pesar de lo que vi el fin de semana, esa expresión a mí me fulminó, me acabó. Y yo me monté en el carro y yo me decía:
wow, quizás es verdad. Como es el enemigo. Oye. Y voy camino a casa, así, y me encierro en casa frustrado con esa declaración, y me encierro a orar y comienzo a decirle al Señor, oye, quizás es verdad, quizás solo me invitan por esto. Y mientras estoy orando, de momento el Señor trae a mi memoria un David que enfrentó a un Goliat, y cuando por fin logra tumbarlo con un pedazo en la frente, se trepa encima del cuerpo del gigante, quita su espada y le corta la cabeza. Y el mismo cuerpo del gigante se convirtió en la tarima que exhibió públicamente a David. Ese día David salió del anonimato y está frente a la audiencia y todo el mundo ahora sabe quién es él. Y ese día el Señor me está haciendo entender, sí, yo estoy utilizando esta enfermedad como una plataforma para que te pares sobre ella y yo poderte exponer delante de la gente. Y desde ese día comencé a ver esta situación diferente. Está bien, quizás unos me inviten para verme, pero el verme va a ser la oportunidad de Dios para poder alcanzar a las vidas. Ese fue el día en que cambié de perspectiva. Gloria al Señor. Comienzas a ministrar la palabra de Dios, Dios empieza a abrir puertas, pero nosotros entendemos que dentro de lo que es nuestro desarrollo como individuos, como ministro también, el propósito de Dios se viene a cumplir en muchas áreas de nuestra vida. Sí. Y Michael, el Señor no quería que tú estuvieras solo. Quizás, y tú nos dirás si estoy en lo correcto, a lo mejor te convertiste en una persona muy, muy segura, pero teniendo la condición que tenías dentro de tu enfermedad, quizás llegaron pensamientos a tu vida en algún momento en el cual tú decías, yo me quedaré solo. Yeah. No habrá alguien que quizás me reciba al mirar mi condición. Pero el Dios del cielo tenía otros planes. Y a tu vida llegó una persona, la cual hemos conocido, muy, muy especial, que vino a ser parte integral. Y no solamente a ser parte de tu vida, yo sé que ha sido un complemento, ¿verdad? Significativo también en tu ministerio. Sí. Háblanos de ese momento en que el Señor trajo la sierva, gloria al Señor, que ahora está a tu lado. Pues mira, en definitiva luché por mucho tiempo con ese pensamiento de quién se fijaría en alguien como yo y quién llevaría esta carga de, obviamente, si llegara el momento, como por fin se da, de poderme operar, de estar conmigo en medio de un proceso como este, porque obviamente se hacen votos en el altar delante de Dios y delante de los hombres, de que en la salud y en la enfermedad, pero ¿quién se lo toma en serio? Sí, hay personas que lo hacen, pero no conocen el futuro. Exactamente. Pero en este caso hay una condición que es visible, sí, claro, que sabes que es lo que vas a enfrentar. Claro, que sabes que desde el día 1 esto es parte de... Sí. Y yo recuerdo salir a ministrar y yo la vi en un culto. Y son de esos cultos donde uno como soltero, uno le dice, Señor, lúcete hoy. Señor, úsame como nunca me había usado. Y la vi, obviamente la vi. No soy ciego, la vi. No soy ciego. Claro, ¿verdad? Gente que dice, no, hay quienes, ¿verdad? Están orando y quizás la experiencia de cada quien es diferente, pero en mi caso yo la vi y yo decía, Señor, si tú me usaras hasta para darle una palabra, úsame, Señor. Pero la vi y llegamos a vernos en diferentes eventos porque obviamente pues fui evangelista itinerante y me invitaban a muchas actividades. Ella era parte de un liderato que se encontraba en las actividades hasta que por fin tuvo que salir y el dirigirle la palabra hasta que llegó el momento en que sí se da la oportunidad. Y desde que nos conocimos y comenzamos a hablar y entendimos de que esto era algo serio, porque mi mentalidad siempre fue esta: yo no estoy buscando novia, yo estoy buscando esposa. Porque yo no estoy buscando algo para el momento, yo estoy buscando algo para siempre. Y quien llegue, porque esta es la cosa, el ministerio atrae. El ministerio atrae. Yo podía ser la persona más fea del mundo, pero el ministerio siempre va a ser atractivo para los ojos incorrectos. Porque hay quienes que la fama les atrae, la exposición pública les atrae, y si yo no guardo mi corazón, puede que yo atraiga a la gente incorrecta. Así que yo tenía que ser muy sabio en mi toma de decisiones en este momento. Así que nosotros tuvimos un noviazgo de 1 año y nos casamos.
un noviazgo de 1 año, nos casamos, este año cumplimos 8 años de casados. Ponle nombre. Sí, este año cumplo 8 años de casado con Génesis María Ramos López, 8 años de casado. Y de ese matrimonio han nacido 2 hermosas princesas, Kaylee Marie y Aliana Nair, que hace unos días cumplió 11 meses de nacida. Hoy le grababa un videito ahora está Lucía, porque ahora lo que quiere es caminar y correr por toda la casa. Los primeros pasitos por allí. Ahora no hay quien la detenga, quiere caminar y correr toda la casa. Y Génesis ha sido tan especial para el ministerio porque yo creo que las mujeres tienen un sentido adicional que muchas veces nosotros los hombres no tenemos. Yo he estado, pastora, en lugares y Génesis me ha dicho, ten cuidado con fulana y con fulano. Ten cuidado con lo que vas a decir aquí y lo que vas a hablar acá. Y quizás yo lo miro y yo digo, ¿pero por qué? Si quizás ya yo conozco a la persona. Pero está viendo algo que yo no estoy viendo y lo está mirando desde una perspectiva. Y cuando pasa el tiempo, me di cuenta, tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Y en el ministerio, tanto en el ministerio evangelístico como en el ministerio pastoral, fue clave. Llegábamos a lugares y decía, trata de no tocar este tema hoy, trata de no hablar acerca de esto. Si nos reunimos con tales personas, no hablemos acerca de tales cosas. Y luego me daba cuenta de que era precisa, era exacta en eso. Te estaba protegiendo. Definitivamente, protegía tanto mi imagen, protegía mi persona, protegía el ministerio, pero también protegía a la familia. También estaba protegiendo a la familia. No, el ministerio en ocasiones es solitario. Sí. Y más como te estabas desarrollando como predicador, itinerantemente moviéndote, pues hay momentos que estamos rodeados de personas en medio de la administración, pero acaba el culto y seguimos siendo aquella persona que quizás es frágil, que quizás está luchando con diferentes pensamientos, diferentes sentimientos, pero qué bonito es que Dios nos permita tener a alguien con quien poder compartir esos sentimientos y que no solo entienda, sino que nos cuide. Sí. Tu rostro se iluminaba, empezaste a hablar de la familia y tu rostro se ilumina. El que no ha tenido la oportunidad de verla, yo le puedo dar fe de que es una familia preciosa lo que el Señor le ha dado. En algún momento has tenido ese choque, porque todos los tenemos, en el cual te has dado cuenta qué maravilloso ha sido el Señor. Sí. Que cuando miramos nos ha dado más de lo que merecemos. Que te has caído en cuenta que la familia es un regalo, porque hay momentos que llegamos a lugares y hay personas que quizás nos tratan o nos reciben de una manera por los talentos que Dios ha puesto en nosotros, por la palabra, por la posición, ¿verdad? O el ministerio. Pero qué bonito es llegar a un lugar en donde conocen quiénes somos y aún así se alegren de vernos. Así es. ¿Verdad que sí? ¿Tuviste ese choque en algún momento dado, quizás con la primera princesa cuando nació, no sé, en decir yo soy la persona más afortunada de la faz de la tierra? Sí, definitivamente. Yo recuerdo que cuando viajaba solo y me montaba en un avión y yo veía que llegaba una familia con un bebé, yo decía, ay, este vuelo será eterno, con un bebé llorando. Y ahora que salgo yo con mi familia, ahora yo soy el que obviamente quizás llega con una niña que llora, pero yo salgo con la bendición de que esto muestra de la gracia y del favor de Dios sobre mi vida. Y donde yo entro, que ellas entren conmigo, donde yo pueda llegar, que lleguen conmigo. Y sí me encuentro día a día sentando en la sala, mirándola y me doy cuenta, adicional a que el tiempo corre y no se detiene, miro a la grande que ya tiene 4 años y yo me pregunto, ¿dónde se fueron? ¿Cuán rápido pasó este tiempo? Ya tiene 4 años, ustedes tienen ya hijos adolescentes y uno mira y uno dice, el tiempo pasa demasiado rápido. Pero es una bendición porque veo todos los días en los ojos y en el comportar de estas niñas, veo a Dios. Yo veo a Dios en cada una de ellas y me hablan y me enseñan de la gracia y de la misericordia del Señor. Porque a veces dándole mi regaño a la niña, me encuentro en ocasiones en las que la niña me está insistiendo en algo y le estoy diciendo que no. Y como tantas veces yo le he insistido a Dios, dame esto, dame lo otro. Y Él me está diciendo, te dije que no. Y de esa manera encuentro como Dios me está diciendo, ahora tú me entiendes, papito, ahora tú me entiendes. Michael, y es cierto
que la vida del creyente es una vida de pruebas, de luchas y de batallas. Y a lo largo de tu vida, pues sí, has enfrentado muchas pruebas, muchas batallas, muchas dificultades, muchas tribulaciones. Yo creo que cada uno de nosotros puede tener una prueba que uno puede decir, esta realmente fue un desierto que por poco no lo puedo cruzar. Lo crucé gateando, pero fue muy duro. De todos los desiertos que has atravesado, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes testificar? ¿Cuál ha sido el más duro? ¿Y cómo has visto la gracia de Dios en ese proceso? Pues mira, hace un poco más de año y medio entramos como familia en un proceso de básicamente ayudar a corregir este problema de nacimiento. Luego de años escuchando a la ciencia médica decirme que no, por fin un médico especialista me dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a operar porque te voy a ayudar a que tengas una mejor calidad de vida y que puedas disfrutar a tu familia. Y entro a sala de operaciones el 9 de diciembre del 2024 con el objetivo de hacer no solamente un reemplazo de rodilla, sino también una reconstrucción total de la rodilla, porque hasta ese punto, por ya casi 34 años, la pierna se encontraba obviamente deformada, pero la pierna se había acostumbrado a estar en esa posición. De hecho, mi cuerpo aprendió a hacer algo que por naturaleza en su estado se supone que no hiciera. Me hacen el reemplazo de rodilla y 48 días después tuve que ser intervenido de emergencia porque 2 bacterias se alojaron dentro de la rodilla, llevándome a correr el riesgo de casi perder la prótesis, pero casi perder la pierna también. Me tuvieron 12 días hospitalizado, con suero de antibiótico intravenoso por 12 días y las bacterias no cedían. Y en medio de ese momento, cuando el médico entra, una de esas tardes que nunca se me olvida, para decirme de que las bacterias no han cedido, las enzimas del hígado están por las nubes por los fuertes antibióticos que me están dando, el médico me dice, Michael, las cosas no pintan bien, esto no se ve bien. Y me dice el médico, si de aquí a 4 días no mejora, yo te tengo que meter a sala de operaciones de emergencia y abrirte la pierna. Si yo abro la pierna y encuentro que la prótesis que la bacteria tocó la prótesis o el hueso, yo te tengo que sacar la prótesis. Y si tengo que sacar la prótesis, este es el problema. Cuando yo abrí tu pierna por primera vez, encontré que el grosor del hueso de tu pierna es el grosor del hueso de un niño. La pieza que encaja dentro del hueso la metimos a la fuerza y es la más pequeña que viene. Cuando cortamos el hueso, me dice el médico, tu hueso se partió y lo tuvimos que pegar con cemento. Si alamos la prótesis, esa pierna se te va a partir. Y cuando yo escucho eso, y él me dice, si los huesos de la pierna se te parten, yo te tengo que sacar la prótesis, los huesos de la pierna y sellarte la pierna sin hueso. Esperar a que la pierna sin hueso se sane y luego de que se sane, colocarte una prótesis que salga desde tu cadera hasta tu tobillo. Y yo estoy solo. Génesis había regresado a la casa y mi mamá, que se quedaba conmigo en las horas de la noche, no había llegado. ¿Y cómo tú digieres algo así? Y cuando estás solo, y más cuando te encuentras delante de tus días más difíciles, a ti se te olvidan los versículos que sabías de memoria, los cánticos que entonabas, olvidas el último mensaje que escuchaste. Sí. Y yo estoy acostado en esa cama y los médicos se fueron. Y antes de irse, el médico me dice, yo quiero que tú sepas que yo he hecho todo lo que está dentro de mis capacidades. Pero Michael, yo soy testigo de que lo único que aquí necesitamos es un milagro. Si te queda algo de fe, este es el momento en que tú necesitas comenzar a creer. Se levantó y se fue. Y yo estoy solo. Y yo comencé a llorar. Porque yo me encuentro delante de este escenario que yo no puedo controlar, yo no puedo dominar esto. Y habías entrado con ilusión. Con la ilusión de mejorar mi vida. Y estoy entrando con esperanza de que ya no le tengo que decir a mi niña, no puedo jugar contigo en el piso, no puedo correr porque tengo dolor. Entro con la ilusión de que me la voy a poder disfrutar. Y ahora me están diciendo de que hay posibilidad de que pierda la pierna, los huesos, la prótesis. Y en este momento le estoy diciendo, Señor, por 20 años te he servido y esta es mi paga, esta es mi recompensa
después de 18 años de predicarte, nunca te he dicho que no. Y obviamente, ¿quiénes somos nosotros para que a veces creemos que tenemos a Dios agarrado de la mano? ¿Quién soy yo para cuestionarle al Eterno? Pero tu humanidad, que no lo puede comprender, está en conflicto y le está diciendo, Dios, ¿qué pasa? Y estoy llorando y en medio de estos reclamos y cuestionamientos, una estrofa de un cántico que apenas yo escuché una sola vez cruzó por mi mente, de un cantautor americano llamado Brandon Lake. Y Brandon, en su cántico que se llama Gratitude, en esa única estrofa, él de momento dice, entonces yo levanto mis manos porque lo único que tengo es un aleluya. Y en mis lágrimas, en mi quebranto, yo levanté mis manos en mi camilla y con mi rostro bañado en lágrimas, llorando, yo le decía al Señor, no entiendo, pero yo te voy a adorar. No entiendo, pero yo voy a confiar en ti. Y me envolví en mi adoración, puse la música, adoré, canté. A la mañana siguiente, mi pastor, Gabriel Astacio, llegó a mi habitación. Puso las manos sobre mi pierna junto a un grupo de hermanos, oraron y se fueron. A la mañana siguiente, segundo día, una pastora de San Sebastián llegó, puso las manos sobre mi pierna, oró y se fue. Al tercer día, unos pastores del estado de Texas llegaron, pusieron las manos sobre mi cuerpo, oraron y se fueron. Al cuarto día, ese cuarto día que el médico me dijo, si no mejora, te meto a sala de operaciones. Al cuarto día, 7 de la mañana, se abrió la puerta de mi habitación y entra el médico nuevamente. Su rostro completamente diferente al de 4 días atrás, porque ahora entra con documentos en sus manos y lo único que lo escucho decir es, no entiendo, que no sé qué fue lo que pasó acá, porque a lo largo de estos 4 días que habían pasado, esos laboratorios que ellos observaban que estaban por las nubes, habían caído, habían descendido casi a su nivel de normalización. Mientras él dice, yo no entiendo, lo único que yo estoy escuchando es que el Dios al que yo le he servido por 20 años ha sido fiel y no está solamente en el día bueno, Él está presente también en el día difícil, en el día que no parece ser muy bueno. Yo pensaba que no salía de esa y bendito el día en que entré en mi desierto porque allí me di cuenta de que allí también estaba Dios. Amén. La gracia del Señor nos alcanza, no importa el lugar en que estemos, en el momento que estemos pasando en nuestra vida, su gracia nos alcanza y en ese momento te alcanzó. Has pasado por el proceso ya de esta operación, todavía queda entonces la otra pierna, confiamos en el Señor, que Él se glorifique, que todo ese proceso pueda quedar bien. En medio de todo esto, nosotros tenemos que recordarle a la audiencia, Michael, además de un excelente predicador y expositor, es escritor. ¿Surgió algún libro dentro de este proceso de este año y medio que ha sido un desierto tan grande en tu vida? La pregunta no es si surgió un libro, la pregunta es cuántos surgieron. Porque desde mi cirugía sufro de insomnio, entonces duermo medicado. Y las veces que no me medico y antes de comenzar a medicarme en ese insomnio, con mi dolor, sin poder caminar, porque ahora mismo la pierna la tengo completamente rígida, porque la bacteria me partió el tendón patelar y a fin de este mes coordinaremos mi 4º procedimiento en la pierna. Y en medio de toda esta situación, me dije, si me voy a echar a morir aquí y encerrarme en mi dolor, Dios, ¿de qué se va a poder glorificar Dios con que yo me quede aquí? Yo dije, yo voy a utilizar este dolor y esta situación como una oportunidad. Y me encerré en la oficina y trabajé. El año pasado publiqué un libro de niños que se lo dediqué a mi hija, se titula Las aventuras de Kaylee con Jesús. Son 7 noches en el que Jesús visita a Kaylee y la lleva a tener aventuras y le enseña acerca del amor, de la fidelidad, del perdón. 7 noches. De todo este proceso nace Las aventuras de Kaylee con Jesús, un viaje de fe que es un devocional diario de 90 días. Del proceso de mi dolor y demás surge el libro como un silbo apacible, hablando acerca de los silencios de Dios, estos procesos, estos desiertos que a veces no se entienden. Surge el libro Alianza Eterna. Es un libro de teología sistemática en el que en todos los pactos antiguos Cristo sale como sombra, porque la intención inicial de Dios desde el principio siempre ha sido la redención y la salvación del hombre. Y finalicé el año con el libro La Ley de lo Primero, encontrándome con que
todo lo que a Dios se entrega como primero, cuando Dios pide y te dice, dame a mí primero, como el profeta le pide a la mujer viuda, Dios siempre lo regresa multiplicado como bendición, como abundancia, y de ahí parte ese libro. Y ahora mismo y esto no lo sabe nadie y no lo anuncio en ninguna parte. Tenemos la exclusiva. Tenemos la primicia. Tiene la exclusividad. El libro Ecos en el Valle. Hay valles en las escrituras que muchísimas veces las leemos y las obviamos, las tenemos como detalles mínimos. Sin embargo, el Dios al que servimos es tan detallista que cada escenario bíblico Dios lo presenta como un escenario para presentar un mensaje nuevo. Y Ecos en el Valle explora esos valles en las escrituras en las que Dios le permitió la entrada a generaciones, a diferentes hombres, a patriarcas, a líderes. Y esos valles fueron los valles en los que necesitaron tomar decisiones, necesitaron entregar, necesitaron confesar. Ecos en el Valle, que ya dentro de unos pocos días estaré recibiendo las copias. Esto no lo sabe nadie, pero estaré recibiendo mis primeras copias. Pues te agradecemos, ¿verdad? Sí. El privilegio, el honor de nosotros poder tener esta exclusiva, esta primicia de este último libro. Pero perdí la cuenta en un proceso de ¿Verdad que sí? que para otros, porque esto nada más tiene que estar ministrando a tantas personas que a veces cuando la vida no es perfecta decidimos abandonar los propósitos de Dios y decirle, Señor, cuando tú hagas por mí lo que yo quiero, entonces yo te voy a servir, entonces yo voy a decir sí al llamado que tú diste a mi vida. Señor, en medio de este proceso yo no puedo ejecutar, ¿verdad? La obra que tú quieres que yo ejecute. Pero sin embargo, fue en este desierto que nacen 5, quizás 6 Algo así. libros, los cuales sabemos que serán de grande bendición a tantas personas, pero que también fue un refugio precisamente para tu vida. Porque esto lo que me habla a mí es que mientras estabas en aquella cama, y en ese proceso el Espíritu Santo estaba tratando contigo. Amén. La gente no entiende que muchas veces lo que está escrito en las páginas de un libro ha primeramente ministrado y transformado al escritor de una manera tal que lo único que quiere es el deseo de poder compartirlo con otras personas. Michael, ¿hay un antes y un después en tu vida, tú dirías, como persona y como ministro de este proceso? Definitivamente veo el proceso. Una cosa es tú predicar acerca del proceso de alguien en las escrituras, otra cosa hablar acerca de tu propio proceso. Y mi propio proceso me enseñó a ver al Dios que está presente. Está presente en todo momento, no solo en el día bueno, está presente en el día difícil, mostrando esa fidelidad de que no solo te dio una promesa, Él se va a asegurar de que ella se cumpla en tu vida y Él te va a traer en medio de esto. Michael, ¿dónde la audiencia puede conseguir tus libros? ¿Dónde te puede contactar para administración o para también queremos que pueda cooperar con este ministerio y con esta familia? Por favor, danos esos datos de contacto. Sí, el número de teléfono es el 787-615-5433 y ahí ese es mi número personal, pueden contactar y demás. Y todos los libros se encuentran también directamente conmigo o si no están todos directamente en Amazon. En Amazon están impresos digitales y ahora estamos trabajando con la traducción de los libros para también tenerlos en inglés. Estamos buscando la manera, ¿verdad?, de cómo alcanzar una audiencia más grande. Así que en Amazon están todos los libros y al número de teléfono 787-615-5433 pueden contactarme para invitaciones o por cualquier detalle de los libros. Poderoso. Ha Qué sido lindo. una bendición, de verdad, el poderte tener en este programa. Gracias. Damos gracias al Señor por tu vida y por la de tu familia, que nos bendice en grande manera y también bendice al cuerpo de Cristo. El Señor te siga usando, siga abriendo puertas y también ponga su mano poderosa para restaurar tu salud. Y queremos que luego puedas tener la oportunidad de venir y seguir compartiendo los testimonios porque sabemos que es un testimonio en proceso. Amén, amén. Y que luego nosotros veremos lo que Dios va a hacer. Gracias. De ahí saldrá sanidad, pero también otros libros Seguro que y otras Y experiencias también, que no serán se de mencionó, bendición. pero él también publica libros, así que si usted tiene un sueño de escribir, él lo pueden contactar a él, que él lo va a ayudar en ese proceso. Es una bendición. Amén, amén. Así que este ha sido su programa, El Dios de Toda Gracia. Gracias por su audiencia en este hermoso día y esperamos que la próxima semana vuelva a sintonizarnos porque traeremos otros testimonios poderosos que serán de grande bendición. Así que gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga.
y Bien Televisión Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado El Dios de Toda Gracia con los pastores Madeline y Josué Troche. Te esperamos la próxima semana, donde compartiremos más palabras del Señor y más testimonios en El Dios de Toda Gracia.